En el entorno de la ermita no podrá aparcarse ya desde primera hora del viernes y hasta el lunes 9 de septiembre. Se anima a disfrutar de la festividad en transporte público, con varias salidas desde La Felguera, Sama y Ciaño. La frecuencia será constante el día 8, desde las 10 de la mañana hasta la madrugada. Entre otras cosas, el domingo, como llevamos teniendo problemas varios años, vamos a cortar lo que es la zona de la carretera de aquí, de esta que parte de aquí, del Carballo a Pozoval. Los vecinos de Pozoval y la Casa Abajo van a circular libremente por la entrada de Santumiliano y yo creo que es muy aconsejable. 1,50, 1,55 que cuesta el billete y no entendemos, la verdad, que se use el bus, por Dios, que llegue mucho mejor para todos. Se esperan cerca de 600 personas para la comida campestre repartida por varios puntos del santuario. Uno de ellos es el Robledal, anexo a la ermita del Carballo. Aquí se darán cita unas 200 personas. La Sociedad de Festejos sigue muy de cerca las previsiones meteorológicas para ese día. Recordaos que como novedad van a sacar la Virgen de la Ermita pues 4 exmineros de la Brigada de Salvamento, con equipación cedida por el Pozo Sotón de Unosa. Entonces creemos que van a venir ataviados con todo lámpara, uniforme, todo lo que tal creo que va a ser una cosa que ya es la primera vez que lo hacen. La programación arrancará ya el viernes por la tarde, a las 8 será el Barrenazu y desde ese día también se podrá acceder en transporte nocturno a partir de las 10 de la noche.